Damos la gloria a nuestro Dios y damos gracias porque hoy podemos compartir esa palabra poderosa de Dios y permitir que el Señor nos oriente, Dios nos guíe y Dios traiga respuesta a cada una de las inquietudes, de las preguntas que muchas veces nosotros nos hacemos acerca de cómo Dios opera, cómo Dios obra, eh, cómo Dios puede manifestar esas promesas que nos ha hecho a través de la palabra de Dios y que nosotros hemos ido conociendo, ese Dios que hace prodigios y maravillas, ese Dios que transforma, que cambia, que hace nuevas todas las cosas. Y todo eso está bien, pero muchas veces las personas se preguntan, pero si Dios es todo lo que dicen, ¿por qué yo no vivo lo que dicen acerca de lo que Dios tiene para mí, para mi familia, para los míos? ¿Por qué no vemos esas cosas que promete la palabra de Dios y que establece la palabra de Dios en la vida de algunas personas? ¿Será que Dios tiene preferencias con uno que con otro, más preferencia con unos que con otros? Esas son las inquietudes que muchas veces las personas se hacen y hasta llegan al punto de juzgar por qué ellos no reciben lo que la Biblia promete que nos ha dado. Por eso en esta hora vamos a mirar esa parte en la Escritura, vamos a mirar. Así que estamos invitándole para que en este tiempo se quede con nosotros, porque aquí empieza buenas nuevas para usted. Gloria sea el nombre de Jesús. Y qué bueno que hoy podamos ser confrontados con la palabra de Dios. Y que hoy Dios traiga esa respuesta que muchas veces nosotros anhelamos conocer. Yo sé que usted es una persona que anhela conocer a Dios y por algo está viendo esta transmisión, que anhela que Dios traiga una solución, una respuesta a muchas inquietudes que nosotros como seres humanos, como personas, necesitamos saber. Es urgente que podamos entender cómo Dios actúa y cómo Dios se puede manifestar en nuestra vida. Porque como estuvimos compartiendo al principio, no estamos viendo, algunas personas no están viendo el actuar de Dios en su vida. No hay respuesta a esas promesas que dice y establece la palabra de Dios. Hay promesas de sanidad, hay promesas de liberación, hay promesas de bendiciones, hay promesas de bendición para nosotros. Mas, sin embargo, vemos gente en enfermedad, en calamidad, personas que aparentemente tienen unas buenas intenciones en su vida, pero viven en el fracaso, en la ruina, en la escasez, en los conflictos, en los problemas, y nos preguntamos qué está pasando con toda esta situación. Y para eso vamos en esta hora a compartir la palabra de Dios, porque sabemos que aquí Dios va a tener una respuesta para nuestra vida. Vamos a leer en el Salmo 37:5 que dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. También dice la palabra en Proverbios 16:3: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Aleluya. En este texto encontramos la palabra clave, y él hará, hablando del hacer de Dios en nuestra vida, hablando de la respuesta que nosotros necesitamos para todo aquello que anhelamos como individuos, como personas, como gente que está en esta tierra y que necesita esas manifestaciones de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de las promesas de Dios y todo aquello que encierra el propósito de Dios para la vida del hombre.
Así que nosotros no estamos realmente aislados de Dios, sino que estamos anhelando que Dios actúe en nuestra vida y que nosotros podamos entrar en consonancia con la palabra de Dios, con las promesas de Dios, viéndolas cumplidas en nuestra vida. Pero el punto de lo que hemos venido hablando es que muchas personas no están experimentando lo que la Biblia dice. Incluso cristianos no están experimentando lo que la Biblia promete decir y cumplir en la vida de cada uno de ellos. Y entonces nos preguntamos qué está pasando, qué es lo que está sucediendo en la vida de las personas que no estamos viendo esa manifestación de esa gracia, de esa bondad, de esos principios establecidos en la Biblia y que deben ser abonados a nuestra vida como testimonio de que es un Dios que trae su bendición, su gracia sobre cada uno de nosotros. En el texto que hemos leído, la Biblia habla algo muy claro. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Si usted nota, hay un procedimiento para que Dios haga. El primero es encomendar nuestro camino al Señor. Lo segundo, confiar en Él y entonces Dios va a hacer. Bendito el nombre del Señor. Entonces, lo primero es encomendarnos a Dios. Este tema de encomendarnos a Dios ya suena como un eslogan. Mucha gente dice, no, encomiéndate al Señor. Y otros dicen, yo me encomiendo a Dios. Y han tomado de encomendar a Dios solamente como una expresión, pero no como una acción en su vida. Y para ilustrar un poco este tema de encomendarnos a Dios, yo quiero traer un suceso en la historia de la humanidad, cuando la colonización en América, desde el Reino de España, se estableció la encomienda. Y no era otra cosa que una institución que enviaba un encomendador aquí a América para que tomara indígenas y los cubriera, los cuidara, los llevara a un lugar, los sustentara, los alimentara, los conducía, les enseñaba, incluso los adoctrinaba y evangelizaba. Traía sobre estos indígenas una protección. Esto era un encomendador. Esto significaba que entonces el indígena voluntariamente se cedía a el encomendador. Y este encomendador tenía el compromiso de velar por estos indígenas, por eso los llevaba a un lugar, a una ciudad, y allí se establecían y allí los adoctrinaban, le enseñaban la evangelización, lo sustentaban, lo cuidaban, lo protegían, y esto era la encomienda. A cambio de esto, el indígena tenía que pagar un tributo al encomendador para que pudiera estar en estos sitios, en esta ciudad de la encomienda. Analizando esta situación que se vivió en la historia, es bueno que nosotros lo tomemos en esta hora para entender un poco qué es encomendarnos a Dios. Y encomendarnos a Dios es cedernos a Dios absolutamente para que Él se encargue de nuestra vida. Cuando el indígena se encomendaba, él no se preocupaba sino por hacer sus labores, porque el encomendador se encargaba de que todo lo demás funcionara en favor de él. Y el indígena solamente pagaba su tributo. Viéndolo al campo de nuestra vida cristiana y de encomendarnos a Dios, nosotros nos tenemos que rendir a Dios. Entonces Dios va a enviar la provisión, Dios va entonces a hacer, Dios va a traer nuestra bendición, porque ya estamos confiando en Él. ¿Por qué? Porque nos hemos encomendado a Dios, nos hemos entregado a las manos de Dios para que Él administre nuestra vida. Y solamente nosotros tenemos que dar tributos de alabanza a Dios, exaltar su gloria, su poder, dar reconocimiento a su grandeza, a su poderío.
Es lo que nos corresponde a nosotros, es dar este tributo a Dios. Y Él se va a encargar de todo lo demás de nuestra vida. Por eso es que podemos ver entonces Dios actuando en nuestra vida. Pero si no nos encomendamos a Dios, sino que lo decimos de boca, sino que lo decimos por decirlo, pero no consumar el hecho de encomendarnos a Dios, no vamos a ver el hacer de Dios en nuestra vida. Y por eso es que hay muchas personas que llevan una vida que está alejada de la promesa de Dios, de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque no se han encomendado al Señor. Así que es necesario que nosotros hoy podamos tener este reconocimiento, podamos ver cómo Dios puede manifestarse de una manera poderosa cuando nosotros nos encomendamos al Señor. Cuando usted se encomienda a Dios, cuando usted se pone en las manos del Señor, cuando usted cede su vida para que Dios la administre, para que Dios se encargue de protegernos, de guardarnos, de guiarnos a través del Espíritu Santo, de enseñarnos su verdad, su palabra, su ley, sus principios, entonces vamos a tener el gozo en nuestra vida, vamos a tener los sueños cumplidos, vamos a ver el manifestar de Dios en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos encomendado nuestra vida al Señor. Bendito el nombre del Señor. Asimismo, como dice esta palabra que hemos leído en Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Hay muchas personas que no son de pensamiento firme, sino que son cambiantes en su vida. Hacen una cosa, hacen otra y no hacen nada porque no tienen los pensamientos afirmados. Sus ideas no son firmes, sus ideas se las lleva el viento con facilidad. ¿Por qué? Porque no han encomendado sus obras al Señor. Entonces nosotros tenemos que encomendar nuestras obras al Señor. Cuando encomendamos nuestras obras a Dios, cuando le decimos, Señor, estos son mis proyectos, estas son mis metas, esto es lo que yo deseo hacer, Señor, y usted la encomienda a Dios, es decir, que lo pone en las manos del Señor, entonces Dios va a permitir que los pensamientos que tenga acerca de ese proyecto, esa meta, ese trabajo, esa labor, ese propósito, esos pensamientos se afirmen de tal manera que usted tenga claridad en las cosas que está haciendo, las cosas que va a hacer, porque Dios que va a hacer, Dios va a afirmar sus pensamientos. Esos pensamientos van a ser más decisivos. No va a ser una persona variante en las decisiones, sino una persona clara en lo que hace, clara en lo que determina, va hacia adelante, alcanza las metas, las victorias, porque usted encomendó sus obras al Señor. Usted se las entregó. Pero si usted toma las obras y empieza a administrarlas usted sin dejar que Dios sea el administrador, entonces no va a tener ideas claras. Los pensamientos no van a ser afirmados. Va a dudar en cada paso, en cada decisión, y no va a poder desarrollar sus obras, sus metas, sus propósitos, si es un llamado, si es un ministerio, si es una empresa, si es un hogar, si es una familia, si es un proyecto educativo, cualquier cosa que Dios ponga en su corazón a hacer, si no la encomienda, si no la cede a Dios para que Dios le administre, entonces va a ser una persona inestable. Y una inestabilidad genera duda, incertidumbre y nadie va a poder seguir ese proyecto, esa idea. Bendito el nombre del Señor. Pero para que nosotros podamos encomendar a Dios nuestro camino, encomendar a Dios nuestras obras, tenemos que acercarnos a Dios mediante Jesucristo. Así que es bueno que hoy, para que esto se haga una realidad en su vida, reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que ore conmigo, diga, Señor Jesús, en esta hora cedo mi corazón a ti, perdona mis pecados, perdona mis fallas, mis errores, y sé tú actuando en mi vida. Yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre allá arriba en el libro de la vida
y no lo borres más, Señor Jesús. Si usted hace o ha hecho esta oración, entonces de seguro que se ha abierto un gran panorama en su vida porque usted está caminando en fe en esta palabra y esta verdad. Y si usted es creyente, si usted es cristiano y empieza a poner estos principios que hemos compartido, entonces va a ver la mano de Dios haciendo lo que nunca usted había visto a Dios hacer en su vida. Así que damos honra y gloria a nuestro Dios en este día por sus bendiciones. Gloria sea el nombre de Cristo, honramos a nuestro Dios y lo esperamos en una próxima oportunidad en su programa Buenas Nuevas para usted. Dios le guarde y Dios le bendiga.